Jesucristo dijo a los discípulos: como el Padre me amó, yo también los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté con ustedes y sea colmado. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versos 9 al 11. Permanecer y perseverar es la clave para el éxito. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 7 de mayo, año 2026. Nuestra beata para hoy es venezolana, la Beata María de San José. Nacida en Venezuela, Sor María de San José, dedicada a la vida religiosa, cofundadora de la Congregación de las Hermanas Agustinas del Corazón de Jesús y la primera superiora general. Las hermanas agustinas se dedican al cuidado de los adultos mayores, personas sin recursos económicos, niños de la calle, enfermos. Para el cumplimiento tienen albergues y hospitales. Laura Alvarado Cardoso, conocida como la Madre María de San José, nació en el año 1875 en un pueblo llamado Choroní, en Venezuela. Fue bautizada en ese mismo año y recibió el nombre de Laura Evangelista. A los 5 años, su familia se trasladó a la ciudad de Maracay, capital del estado de Aragua, en la región central de Venezuela. En 1888, el día de la Inmaculada Concepción, la Beata Laura realizó su primera comunión y le prometió a Dios que se mantendría virgen a perpetuidad. Unos años más tarde, cuando ya tenía 18 años, empezó a ser la encargada de la preparación de la Sagrada Comunión en la parroquia. Era de la compañía espiritual del párroco Maracay. Se convirtió en cofundadora de la Sociedad de las Hijas de María. Integraba el grupo de voluntarias y realizó los primeros votos a los 22 años de edad. E inauguró el primer hospital de la ciudad, Hospital de San José, donde la Beata se dedicó al cuidado de los enfermos. A los 24 años de edad, 1899, recibió el encargo de ser la directora y administradora del Hospital San José. Beata María de San José en Venezuela. Permanecer y perseverar son las claves que regala Jesús de Nazaret para tener éxito, para lograr cumplir con la misión, para cumplir con todas las tareas. Cuando la persona persevera, y el que persevera logra llegar a la meta. Y ese es el tema para hoy: permanecer, perseverar y estar hasta el final. Vamos con las frases de la perseverancia, que es una virtud, es una gracia de Dios. Hay que perseverar. La primera está en la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 1. Bienaventurada la persona que persevera en las pruebas, supera las pruebas y recibe la corona que Dios le amerita. La segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3.
Que el Señor lleve sus corazones en el amor y a perseverar como Cristo perseveró hasta el final y salvó la humanidad. La carta a los Hebreos en el capítulo 10, verso 35, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él prometió. Carta a los Romanos capítulo 2, Él le dará la vida eterna a los que perseveren en las buenas obras. Segunda carta de Pedro capítulo 1, la constancia y la perseverancia son virtudes privilegiadas en un excelente creyente. Permanecer es un verbo dinámico en español que permite entender la clave para conservar la fe, para cumplir una misión, para tener éxito en la vida, para llegar hasta el final, también para ganar la eternidad. Ese verbo es bien importantísimo, permanecer. El acontecimiento de Pentecostés en la Iglesia Católica definió la clave para los futuros misioneros del Maestro de Nazaret. Dice la Santa Biblia que todos recibieron el Espíritu Santo, los dones, las gracias, los talentos, la sabiduría. Todos perseveraban, dice la Biblia, se reunían para escuchar y meditar la palabra de Dios, participaban de la fracción del pan, estaban siempre en la oración, mantenían unidos como hermanos, compartían las necesidades, practicaban la caridad. La clave del éxito cuando empezó la Iglesia Católica con los apóstoles está en esa palabrita, permanecer y perseverar. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versos 41 al 47. Otra forma de perseverar también son los sacramentos. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos y los sacramentos son un buen ejemplo para que entender el consejo de Dios. Permanecer se cumple y produce gracias y grandes efectos cuando la persona vive y se alimenta según los sacramentos. Los sacramentos son medios de salvación, enseña la Iglesia. Entonces los sacramentos, cuando son vividos y la persona persevera según los sacramentos que ya tiene, logra llegar hasta el final. Hay unos sacramentos en la Iglesia que se llaman de la iniciación cristiana en la fe. Y son 3 sacramentos. Por el bautismo, por ejemplo, se inicia la misión. El Hijo de Dios es presentado como el siervo doliente que se dispone a salvar a la humanidad. Quienes son bautizados deben perseverar y vivir como verdaderos hijos de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 6. El bautismo es el principal sacramento del perdón de los pecados, dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 16. Perseveramos cuando nos conceden el perdón del sacramento de la reconciliación. Por ejemplo, San Gregorio Nacianceno decía, la penitencia es como un bautismo laborioso. Y el maestro decía, vete y no vuelvas a pecar. Entonces ya tenemos ahí el sacramento del bautismo y el sacramento de la reconciliación. Todos los bautizados también tienen el sacramento de la confirmación. En ese sacramento participamos del sacerdocio de Cristo, vivimos unidos y perseveramos en la fe. Y así lo ha enseñado el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 941. Quienes somos confirmados debemos vivir como testigos de Cristo, confirmados, defender la fe con las obras y con las palabras. El sacramento de la Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida eclesial.
nos permite vivir unidos y es el compendio de la fe. El gran mandato bíblico es permanecer unidos en la fe, en la fracción del pan y en la oración. Permanecer unidos en la fe, en la fracción del pan y en la oración. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.